Os traemos el testimonio de una paciente de mama secundaria que lleva operada ¿cuánto tiempo ahora? 3 semanas. 3 semanitas. Sí. Pues cuéntanos un poquito, ¿cómo llegaste a mí? ¿Qué era lo que te ocurría y demás? Bueno, yo estaba operada hace 6 años, empecé con un problema que tenía el pecho muy duro y a través de una prueba de imagen vi que tenía un seroma, me molestaba mucho y tal, y bueno, aparte pues viendo tus resultados, pues dije pues allá que voy a que me vea. Muy bien. ¿Y qué era lo que te veías en el pecho? ¿Cuáles eran como tus goals, tus objetivos a nivel estético? Desde luego a nivel médico era quitar la dureza que teníamos, Sí. la parte del seroma y darle formita, pero a nivel Sobre más todo estético... el escote. El escote, ¿verdad? Sí, que yo, bueno, no tenía escote. No tenías. Tenía 4 dedos ahí que me entraban Muy de... bien. No tenía. Y después también dijimos darle curvita en el lado, ¿verdad? Que lo tenías así como pinzado, como un triángulo, Sí. que ahora hemos estado viendo antes, Sí. tenías un triangulito, y darle un poquito de suavidad en la parte de arriba, ¿no? Que te empezaba Sí, muy, sí. muy abrupto y muy bajito. ¿Y cómo te ves? Perfecta. Hombre, perfecto tampoco, que llevas poco. No, pero yo me veo estupenda. Bueno, si va a mejorar, genial. Hombre, pero claro que va a mejorar. pero sí, yo sí. me veo genial. Entonces Muy es lo contenta. importante. ¿Cómo te ves el escote, que era tu objetivo principal? Precioso. ¿Es natural? ¿Está Sí, bien? Sí, sí. ¿Has probado ya ir con vestidos? Todavía no te ha dado tiempo. Solo con No, tus- porque como tengo el sujetador este que ya cuando me Ya pongo lo el quitamos. sujetador bonito ya... Ya va a ser por 10. Sí. ¿Y cómo las notas de tacto respecto a antes? Ah, una diferencia increíble. Estas parecen súper naturales. Cuando la tocas es como si fuera tuya, Sí. qué guay. ¿Y antes qué notabas? No, pues yo al moverlas se notaba la prótesis por arriba y todo. Muy bien. Mucha diferencia. Genial. ¿Y qué tal el postoperatorio? Bien. Muy bien. Y eso que la Mejor tuya que es la otra cañera. vez. Mejor que la otra vez, sí. Sí. Qué bien. Y eso que yo te he hecho capsulectomía, reanclaje del lateral del pectoral y hemos empezado. Pero la otra vez llevaba drenajes, o sea, mucho mejor que la otra vez. ¿Cuánto Los tiempo? brazos Eso te iba a enseguida los preguntar, levantaba Muy bien. y... Vamos, que recuperación rápida. Sí, sí. ¿Mejor de lo que te esperabas o...? No, o sea, las expectativas que tenía eran buenas y bien. Vamos, pero ya te lo sabías Sí, entonces. sí. Muy bien. Y la última pregunta que te voy a hacer. ¿Alguna cosa que tú pensaras de si me hubieran contado me habría gustado saberlo? No, la verdad es que, o sea, la primera consulta ya me diste muchísima información. Demasiada. Igual ¿Te, demasiada. te acuerdas? Yo siempre os preguntaba en secundarias, ¿te acuerdas de lo que te dije que te iba a hacer? La No, frase de que os hecho, digo el siempre. día que me operaste me dijiste, ¿qué te voy a hacer? Y digo, ya no sé, me lo has contado, pero yo ya estaba tan nerviosa. Y No, porque la respuesta de secundaria, a ver si te acuerdas, es hasta que no esté dentro Ah, bueno, que no sabías lo que te ibas a encontrar, ya. y hasta que no supiera lo que me había encontrado, no sabía lo que iba a hacer. Sí. Si os lo sabéis, pero si os medio Sí, olvida. sí. Porque, al final en secundarias lo más difícil es que cuando tú entras, primero tienes que quitar la cápsula, tienes Ya. que remodelar y a partir de ahí empezar de cero. Pero tú no sabes qué hay ahí dentro. Ya. Y eso, ojo. Sí, sí que me lo dijiste, sí, es verdad. Vale, pues siempre se olvida. Sí. Pues muchas gracias por compartirlo. Llevas solo 3 semanas, Sí. te queda muchísima evolución por delante. ¿eh? La verdad es como cuando llegues a los 6 meses, se acoplará del todo y aún estará más chulo. Vale. Así que nada, disfrutarlo. Vale.